Hola tribu, bienvenidas al podcast número 8. En este podcast les tenemos algo muy especial. Estamos trabajando este mes todo el tema de maternidad y traemos un tema que se llama Maternando sin mamá. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque Lu y yo no tenemos mamá como tal. Ahorita les vamos a contar un poquito cada quien su situación, pero para que vean cómo esta parte de maternidad muchas veces sí se necesita una tribu. Entonces, por eso, Tribu Mujer, pues les traemos este tema en este podcast. ¿Verdad, Lía? Ay, sí, la verdad es que nos lo hemos pensado, ¿no? Este tema lo tenemos ahí pendiente para platicarlo en podcast, porque obviamente primero es un tema personal, ¿no? Y dos, pues sí resulta ser súper relevante para nosotras transmitírselo a la comunidad, ¿no? Uno como por abrir un poquito nuestros corazones, que sepan verdaderamente de dónde salen estos temas que les proponemos y también para tener como un acercamiento, creo yo, más humano, ¿no? Porque no somos solamente Sandy, la nutrióloga, y Luciana, la psicoanalista, sino que somos personas, ¿no? A las cuales nos han pasado cosas y no solamente eso, sino que también hemos aprendido a hacer con esas cosas. Y creo que parte de esto es como mostrarles el motor, ¿no? Que enciende estas temáticas, ¿no? Cuál es el propósito de regalarles, ¿no? Este tipo de acompañamientos, porque la verdad es que a nosotras nos han hecho falta, ¿no? Claro, y justo hablando de esto, es el taller justo que tenemos, uno de maternidad que tenemos, es para sanar. ¿Por qué? Porque creemos que también el tema de ir sanando nosotros como mamás, Lu y yo también somos mamás, entonces, pues al final tenemos que ir sanando ciertas cosas que a lo mejor nuestros papás, porque ahí incluye cualquier cuidador, pero especialmente nuestra mamá, que no sanó y entonces pues obviamente se va pasando de generación en generación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo siempre tuve una mamá muy presente, o sea, tuve una mamá muy presente, tuve una mamá que al final siempre estuvo cuidándonos en todo sentido. Eh, Mi mamá era muy ansiosa, muy aprensiva y mi mamá se murió hace 9 años. Mi mamá se murió con un cáncer muy raro, es un cáncer así, un caso entre millones, que es un tumor en parótida, lo que te hace las salivas. Y es un cáncer rarísimo, así el doctor estaba sorprendido porque pues pasa, es como un caso entre muchas mujeres en especial, pero pues casi siempre es benigno. Entonces mi mamá se cayó tanto tiempo, se cayó tanto, ella tuvo su primer tumor como a los 26 años y mi mamá se murió a los 52 años. Entonces a lo que voy es justo esa, o sea, los 26 años fueron sus primeras operaciones, tuvo como 3 porque le volvió a crecer el tumor, todo eso fue benigno. Y de ahí ya como desde los 26 años, que realmente fue como que ya toda su maternidad, porque nosotros ya estábamos ahí, somos 4 mujeres, menos mi hermana chiquita, ya habíamos nacido en estas operaciones. Y pues fue toda su como maternidad y a los 52 años le volvió a crecer el tumor, pero se cayó. Entonces como se cayó tanto tiempo, se volvió maligno y pues bueno, ya, fue como un año entre que la diagnosticaron y que se murió. Entonces, esto fue hace casi 9 años, yo todavía no estaba ni casada, ni tenía a Galia, mi hija, y pues bueno, pues ya, al final me caso, tengo a Galia, y pues te das cuenta cuando, no siempre, o sea, no estoy diciendo que hasta que no seas mamá no te das cuenta lo que vale tu mamá para nada, pero sí creo que cuando estás en un momento de maternidad, y más los primeros años de vida, es donde te das cuenta realmente lo necesario que es una mamá. Claro, ¿No, amiga? por supuesto, por supuesto. Sí, totalmente, porque justo tribu, ¿no? Tiene que ver mucho con esta red de apoyo que de verdad necesitamos los seres humanos. Y ahora especialmente hablando de la maternidad, claro que no es lo mismo maternar, digamos que en soledad, aunque estés con tu pareja y sea un gran padre y un gran compañero, ¿no? No es lo mismo hacerlo, digamos que en esta cuestión de, bueno, mi pareja y yo vamos criando a nuestro hijo solos, que hacerlo en comunidad, que hacerlo en tribu, ¿no? Definitivamente, cuando tú trabajas en tribu, cualquier tema, incluyendo la maternidad, el nivel de estrés que vives para gestionarlo es otro, ¿no? Porque las cargas están repartidas, porque emocionalmente estás contenido, ¿no? Porque tienes quien siempre te dé una mano.
Y cuando no tienes a tu madre por una razón o por otra, que ya les platicaré inclusive la mía también, pues resulta que lo haces sola, es un camino que atraviesas sola, ¿no? Y bueno, dándole como mucho valor y haciendo mucho hincapié en por qué tribu, pues es que si no tenemos un recurso tan necesario como el de poder ser acompañada por tus ancestras, ¿no? Porque puede ser tu madre, tu abuela, y hasta si tienes la super fortuna de coincidir hasta con tu bisabuela, ¿no? Y que te compartan de esa sabiduría que va desde el, no sé, o sea, ponle la pomada así al bebé. Fíjate que justo es eso, ¿no? Hay veces, digo, yo no tengo abuelos, no tengo mi mamá, o sea, de repente, digo, no porque esté sola, tengo mi red de apoyo, tengo a mi tribu, tengo, o sea, mucha gente, pero sí me doy cuenta cómo hay gente que tiene bisabuelas, por ejemplo, su bisabuela, la abuela, su mamá, y que digo, wow, tres súper, o sea, mujeres fuertes al lado tuyo, ¿no? O sea, es como, te juro que de repente digo, wow, tener bisabuela o tener abuela, ya me impacta tener abuela, ¿no? Es como, qué padre, tiene abuela, ¿no? Y es como, tiene abuela, y es como, sí es bien rudo, o sea, como que te das cuenta y que estás viviendo una maternidad súper diferente que esas mujeres, y que no es que tú estés sola y desamparada, no, claro que no, porque, digo, al final parte de lo que hacemos en tribu es trabajar en nosotras y toda esta parte de apoyo, esta red de apoyo psicológico también, pero es como esa parte que te sientes pues al final más sola, ¿no? Claro. Familiarmente, Sí, ¿no? sí. Y la madre es una figura importantísima, ¿no? Claro. Entonces, específicamente maternar sin una madre, creo yo que te dejas sola, como dices, y ahora sí que depende del caso, ¿no? O sea, como que eso sí se va matizando. Les voy a compartir un poquito de mi historia. En el caso de Sandy, o sea, que hemos tenido como oportunidad de hablarlo, hemos visto que sí, o sea, su mamá no solamente fue muy presente, sino también muy cálida, ¿no? En su acompañamiento. Y bueno, mi historia es diferente, ¿no? No es lo mismo que te falte, digamos, que esa madre muy cálida y muy presente, a que te falten otros perfiles de madres, ¿no? Bueno, mi madre y yo tenemos una relación particular, tan particular que puedo decir que en los últimos años de mi vida y también de la vida de mi hijo, pues no hemos tenido relación, ¿no? No llevo la cuenta, pero estoy segura de que llevamos más de 3 años sin relacionarnos, ¿no? Y eso parte mucho de una decisión mía, pero bueno, o sea, es recíproco porque pues no está en mi puerta tocando, ¿verdad? Entonces, pues resulta que es una relación que desde siempre, desde que tengo uso de razón, ha sido muy conflictiva, ¿no? Muy complicada y podría decir hasta tóxica, ¿no? Definitivamente, aunque mi madre ha estado presente muchos años en mi vida, puedo decir, los primeros veintitantos años de mi vida, su presencia no siempre ha sido constructiva para mí. Y yo creo que eso parte muchísimo de que cuando las personas todavía no hemos tratado ciertos temas que tenemos, ¿no? Pues definitivamente, como decías al inicio, lo vamos pasando a la siguiente generación, ¿no? Y claro que sí entiendo a nivel racional que es imposible que en este caso mi madre, que no tiene esas herramientas para ella misma, me las pueda proveer a mí. Es su manera de relacionarse en términos generales. Y bueno, la verdad es que yo he llegado a la conclusión en los últimos años de mi vida de decir, bueno, la verdad es que aunque anhelo mucho, ¿no?, la figura materna, hoy tengo conciencia, y yo creo que el trabajo de terapia me ha ayudado mucho, el de psicoterapia, pero no creo que yo como terapeuta, sino como yo yendo como paciente con otro analista, pues definitivamente me ha abierto mucho los ojos para entender que no es lo mismo el concepto idealizado que yo tenía de madre, que esa es la madre que anhelo, y muy diferente, ¿no?, sería en este caso la madre que yo tengo, ¿no? Entonces, los conflictos que han habido a lo largo de los años, la imposibilidad del encuentro, que quiero decir que no importa el panorama, no importa si estamos en el mejor lugar, rodeadas de las mejores características o en la situación más complicada, el resultado siempre es el mismo, ¿no? Muy particularmente lo que pasa en esa dinámica es que haga lo que haga o incluso si no hago nada, siempre voy a estar mal yo.
Claro. Entonces no hay manera de avanzar con ese vínculo porque las relaciones se construyen de ambos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esto de lo que estoy hablando atraviesa por un paradigma social bien fuerte, que inclusive me lo han dicho, ¿no? Pero ¿cómo no le hablas a tu madre si es tu madre? ¿No? Y yo luego me pregunto, ¿por qué no estamos acostumbrados también a preguntar qué habrá hecho esa madre para que su hijo necesite no tener una relación con ella? ¿No? O sea, ¿cuál es el tipo de vínculo que está construido por ahí? Entonces... Y eso es algo importante porque creo que a veces cualquier relación familiar es como, bueno, es tu hermano, te tienes que llevar, es tu mamá, te tienes que llevar. O sea, es como esa parte. Son como mandatos familiares. Como mandatos, exacto, como mandatos familiares que al final, pues parte de esto es las personas son como son y las personas trabajan en ellas como ellos quieren. O sea, si yo no quiero trabajar en mí y yo me vuelvo una mamá narcisista, pues evidentemente a lo mejor en un futuro Galia, mi hija, a lo mejor ella no va a tener una relación conmigo. ¿Pero por qué razón? Porque todo, como dices, se va construyendo en todos los años y más en los primeros 7 años de vida. Claro. ¿No? Entonces, nada es de gratis, nada es de gratis, ni aunque sea tu mamá, no sea tu mamá. Y en cambio, por ejemplo, justo vemos el cambio de mamá, porque justo la mía, que como decía Lu, que fue súper cálida, que fue una mamá súper amorosa, una mamá muy presente, una mamá que dio todo por sus hijas, pues al final ella ganó eso, ¿no? O sea, ella ganó eso, ella ganó el amor de toda mi gente, o sea, mis amigas, ganó el amor de mi esposo, o sea, como que todo se gana, ¿no? Sí, entonces, sí. pues claro, o sea, al final es diferente ausencia, pero es ausencia. Pues claro, es que es diferente de la ausencia física que la emocional. 100%. ¿No? Hay seres queridos, como es el caso de tu mamá Sandy, que no está contigo porque literalmente ya físicamente no está aquí, ¿no? Claro. Y en mi caso es diferente, ¿no? O sea, es una ausencia distinta, pero también califica como ausencia, ¿no? Porque el no poder ser acompañado emocionalmente, pues también. Y de hecho hasta puede haber, digo, a lo mejor ahí tú me corriges, Lu, que eres la psicóloga, pero puede estar físicamente 24 horas contigo y tener una ausencia emocional. Sí, claro. ¿No? O sea, al final pues una mamá ausente, aunque esté contigo pegada, ¿no? Exacto. Entonces justo eso es la parte hasta de sanar, ¿no? O sea, si hay un tema de una ausencia emocional con los hijos, donde tú por más que estés presente, estás totalmente ausente emocional por tu forma de ser, por tu forma de, bueno, más bien por tu falta de trabajo en ti mismo, Claro. pues al final, si no se trabaja, los hijos, pues al final llega un punto en que ya no dependen de una mamá, ¿no? O sea, al final dependencia como tal, los primeros años de vida, que pues sí, viven por nosotros, ¿no? O sea, claro, están vivos por nosotros. Sí. Entonces sí creo que esa parte también de pueden estar presentes, pero que estén presentes emocionalmente. Exactamente. Exacto. Sí, yo creo que este tema de abandonar a tus hijos emocionalmente, aunque estés físicamente presente, es bastante común, ¿no? Y creo que no lo notan los padres en el ejercicio de, porque pues justo están siempre estas referencias de, bueno, pero si yo pago la escuela, pero si yo estoy, pero si yo he estado en el día a día, claro, pero ¿cuál ha sido el acompañamiento emocional? ¿Ha habido acercamiento? Hay una construcción, ¿no?, que se gana, como tú decías, ¿no? El amor sí se gana, la confianza también se gana. Y yo creo que lamentablemente socialmente está como muy marcada esta tendencia de, como bien decías, es tu hermano, bueno, los tienes que querer, es tu madre, es tu padre, los tienes que amar, ok, pero también creo yo que es importante considerar el tipo de vínculo que existe, ¿no? Porque a las personas no necesariamente se les tiene que dar un lugar por tener un título, ¿no? Esas relaciones de acercamiento, de confianza y de amor sí se construyen, y no todas las personas son capaces de hacerlo, ¿no? O sea, porque hay muchos trastornos mentales, ¿no? Como, por ejemplo, podríamos hablar del trastorno límite de la personalidad o borderline, ¿no? O sea, que si lo padeces, no solamente vas a ser una figura parental ausente en términos emocionales, sino también que puede ser sumamente violento, ¿no?, hacia tus hijos.
Entonces hay violencias también de muchos Justo te decir que hay muchos tipos de violencia. Claro, claro, puede haber violencia emocional, puede haber violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, ¿no? Entonces realmente no por tener el título de el amor tiene por qué estar condicionado, me parece un camino solitario, ¿no? Para los hijos que han llegado a vivir maltrato, ¿no? Que la verdad es mi caso, tanto de mi figura materna como de la pareja de mi mamá que estuvo muchos años, o sea, recibí muchos tipos de maltratos y violencias y eso fue una cuestión de todos los días durante toda mi infancia y adolescencia, ¿no? Tuve la fortuna de que mi padre, o sea, mi padre biológico, si estuviera conmigo los primeros años de mi vida, ¿no? A partir de los 11 años lo dejé de ver, de los 11 a los 19 años por problemas que hubieron entre mis padres, pero sí, realmente creo que la presencia de mi papá, sin afán de decir que es perfecto, porque obviamente es persona y tiene sus fallas y sus temas, me ayudó mucho a nivel estructural, ¿no? Porque si yo hubiera entrado, creo yo, en esa dinámica de violencia. Y que es muy fácil entrar, o sea, al final es muy fácil quedarte atorada en esa fase de violencia, en no trabajar en ti, en crecer de esa forma, porque fueron muchos años de vida. Fueron muchos años de vida y aparte las personas normalmente que ejercen violencia han sufrido mucha violencia también, ¿no? Hay precedentes. Claro. Entonces, no lo justifico, pero sí entiendo de dónde vienen esas construcciones y bueno, pues como les decía, yo creo que por lo menos a nivel estructural, tener presente a mi papá que me ayudó un poquito a configurar y a consolidar una estructura sana o una estructura, si pensamos en psicosis, neurosis y perversión, pues que me inclino más hacia la neurosis, que sería lo más común, ¿no? Obviamente igual con mis temas, por eso voy a terapia y soy persona también, ¿no? Pero creo que me ayudó muchísimo porque creo que el ambiente familiar que viví precisamente con mi madre, con su pareja muchos años, si me hubiera agarrado en otra etapa, tal vez desde los 3 años, sí me hubiera psicotizado, muy probablemente. Porque el recibir tanta violencia continua y de tantos tipos, sí, no solo deja marcas, sino que también te puede... Sí, los primeros años que son cruciales también, pues no los viviste con tanta agresión, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, sí, definitivamente como hablamos del tema de cómo se van, digamos que heredando, ¿no? Estas cuestiones de mecanismos violentos, autolasivos o patrones conductuales como el me callo y entonces yo gestiono todo solo. Cualquier tema que traigas por ahí es un tema heredable. Claro. Entonces, inclusive se los cuento en este patrón, ¿no? Que yo fui viviendo y también percibiendo. Les cuento que a mi abuela materna la mataron, ¿no? La mató su pareja, ¿no? Justo falleció por violencia doméstica, eso fue un feminicidio. Y después entonces, en la relación de mi madre con mi padre hubo violencia, en la relación de mi madre con mi padrastro también hubo mucha violencia. No escaló hasta el nivel de la de mi abuela, pero si se fijan, claro que hay un patrón por ahí. Y después entonces hay una relación que no es sana entre nosotras dos precisamente por esos patrones violentos. Y porque tú cortaste ese patrón. Y esa es la cosa, ¿no? O sea, justo hay personas que me han preguntado, ¿no? O sea, como de, ¿y por qué? ¿O cómo cortas? Y si es tu madre, como les decía anteriormente. Y sí, pero en realidad sé que cada vez que conecto ahí, ¿no? Me arrastra a temas que ya no son solamente míos, ¿me explico? Y que yo no puedo gestionar. No, y que aparte llevas trabajando los años. O sea, porque toda tu vida actual también es todo el trabajo que has hecho en ti. Sí, o sea, al final y todos, ¿no? O sea, tanto yo como cada persona, su vida actual es también lo que qué tanto ha trabajado en ellos, ¿no? O sea, porque al final todos los problemas siempre van a estar y no hay ninguna familia perfecta y no hay ninguna mamá perfecta y siempre va a haber o la mamá que pues a lo mejor dejó a su hijo sin mamá desde en el parto, ¿no? Como existen, o el primer año, o sea, que ya ni siquiera estuvieron con una figura materna, ¿no? Entonces, los problemas pues siempre van a estar, el problema es
cómo trabajamos en nosotros para salirnos de eso o para mejorar o para transformar. Claro, definitivamente, porque justo yo creo que tocaste una de las claves. El tema es, ok, si vengo de ciertos mecanismos, los que fueran, ¿no? Que en mi caso fueron más hacia la violencia, ¿no? En tu caso, bueno, podrás encontrar otros matices, ¿no? Y yo creo que para quien esté escuchando también, ¿no? Podrá ir identificando cuál es esa repetición, ¿no? Que caracteriza ese grupo familiar. Pues entonces, en realidad, si nos centramos mucho en, ok, eso me tocó, o sea, esa fue mi historia, pero ¿y ahora yo qué voy a hacer al respecto de eso? ¿Voy a seguir replicándolo y pasándolo a la siguiente generación? ¿No? ¿O me hago cargo? ¿No? Me hago cargo de esa talacha que duele un montón, que cuesta muchísimo trabajo, porque construir algo sin referencias es complicado, ¿no? Claro. O sea, en este caso, ¿cómo voy a construir patrones conductuales sanos para tener una relación de pareja más sana, para tener una relación sana y amorosa con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Ahora que soy madre. Si no tengo esa referencia, ¿no? Es claro que es muy difícil, es una ardua labor, pero creo yo que si no tienes la valentía para enfrentarlo y hacerlo, el conflicto se pasa a la siguiente generación y yo me cuestiono mucho por el amor, ¿no? O sea, ¿qué tanto te moviliza el amor que puedes sentir por tus seres queridos? Claro que por ti mismo también y por tus hijos, ¿no? Pero ya no estás sola, ¿no? O sea, claro, tienes a alguien que depende de ti. Claro, exacto. Yo creo que los seres humanos, si no nos conmocionamos, y particularmente las mujeres, ¿no? Cuando decidimos ser madres, si no nos conmociona la maternidad, ya nada te va a conmocionar, ¿no? O sea, si ese amor no llega a tu alma, creo que no hay nada más que te pueda movilizar, ¿no? O sea, ya es muy probable que te quedes, ¿no? En esa situación. Digo, esto lo digo sin ninguna referencia científica, lo digo más como por mi percepción, ¿no? Al respecto del tema. Yo creo que si el amor que sientes por tus hijos no te moviliza para cortar, ¿no? Ciertos patrones que en mi caso inclusive ya no fueron patrones conductuales, ya fue una relación. Sí, claro. Y un poco del fundamento del por qué dije hasta aquí fue porque me di cuenta de que esa violencia, ¿no? Que había en el vínculo, aún incluso como adulta, ¿no? con mi madre, si no la cortaba, eso definitivamente iba a pasar a Mateo. ¿De qué manera? ¿No? Pues en el vínculo que ellos dos iban a estar construyendo. Y eso... No, y en la relación que tuvo con tu mamá. Claro, uno le doy la referencia del lugar en el que me pongo, lo que permito que me claro, permito que me violenten, claro, no normalizo, ¿no? Por supuesto, es una referencia totalmente disfuncional, más aparte el exponerlo, ¿no? A un vínculo que muy probablemente le haga daño también. Y ahí fue cuando a mí me cayó la ficha y dije, claro, ya no se trata solamente de no permitir esto para mí, sino que también ahora mi responsabilidad es permitir que esto no empiece a afectar aquí. Y eso no es responsabilidad ni de ella, ni de nadie más, es 100% mi responsabilidad, al menos yo me lo adjudiqué de esa manera, y por eso dije, hasta aquí. Inclusive les comparto que mi hermano me dijo, ¿no? Pero ¿y qué estás haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué no permites que se vinculen? Es un castigo, ¿no? Hacia mi mamá. Y me llamó mucho la atención su pregunta. Y dije, pues, ¿cómo crees que un castigo? O sea, justo le puse una metáfora, ¿no? Si yo sé que aquí al lado, ¿no? Están matando gente, venden droga, o sea, pasan cosas terribles. ¿Tú crees que en primer lugar yo voy a ir ahí? Pues no voy a ir no, a ese lugar. Mateo. Y mucho menos se me ocurriría decirle, Mateo, ve para allá o vamos para ese lugar. No hay manera. Claro. Entonces, es eso. Si yo considero que no es sano para mí, ¿cómo voy a ser capaz de exponerlo a él? ¿No? No se trata de castigarla a ella, ¿no? O de castigar el vínculo como tal, sino que se trata de proteger tu sanidad mental en primer lugar, tu estabilidad, porque al final todo lo que construyes parte de ahí. Y no importa si es una pareja con la que has estado muchos años, no importa si es un hermano, si es una amiga de toda la vida, no importa si es tu madre, no importa si es tu padre, si te está haciendo daño, ¿no? Si te lastima con la intención de hacerlo y aparte lo goza, creo yo que te tienes que cuestionar, ¿no? Si vas a permitir que eso siga sucediendo, porque las relaciones, reitero, sí son de dos. Ah, no, claro, 100%. Y la verdad, la estabilidad emocional es independiente, o sea, es individual. Claro.
Cada quien decide qué estabilidad emocional tenga y qué estabilidad emocional le demuestra a sus hijos, ¿no? Claro. O sea, al final el tema emocional, a veces queremos tratar a nuestros hijos sus temas emocionales, pero no tratamos los de nosotros. Eso me pasa un montón, Sandy, que me llegan a consulta. Por cierto, siempre lo digo, yo no atiendo niños, pero sí me traen muchos papás a sus hijos. Bueno, cuando son muy pequeñitos, o sea, literalmente niños, los derivo con terapeutas infantiles. O si son adolescentes, pero estos adolescentes ya grandes, 17, 18 años, sí los puedo recibir en consulta. Bueno, siempre que tengo esa entrevista con los padres, les pregunto que si ellos están yendo a un proceso terapéutico. Claro. Porque déjame decirte que en los grupos familiares el eslabón débil normalmente son los niños. No normalmente, son los niños. ¿Por qué? Porque dependen del núcleo familiar. Exactamente. ¿No? Y porque no tienen realmente voz y voto en términos de las decisiones que se van tomando en esa agrupación, pero sí son portavoces. ¿Cómo es que los niños se convierten en portavoces del conflicto que hay en el grupo familiar? Pues a través del síntoma. Se enferman físicamente o se enferman emocionalmente, ¿no? Y ahí es cuando cae la consulta. Entonces, por eso siempre pregunto, bueno, ese es el conflicto, o sea, ese niño, y nunca lo digo así, pero si alguien me ha escuchado, pues ya sabrá la explicación real. Si un padre me está trayendo a su hijo a consulta, ¿no? Quisiera saber ese niño, ¿no? ¿Qué es lo que está expresando? Porque es el portavoz de ese grupo familiar. Y el conflicto originalmente entonces es del padre o de la madre. Claro. O del conjunto, ¿no? Entonces, si eso no se trabaja, que es muy común que mi hijo lo trate, ¿no? Que mi hijo vaya a terapia, pero ¿y el origen de la cuestión? ¿No? Es algo que pocas veces se voltea a ver y creo que es súper común, lamentablemente. Claro, es como en mi caso, por ejemplo, cuando tengo en consulta a los niños, pues es igual, porque los niños yo le puedo decir que hacer lo que sea, pero dependen 100% de los papás, ¿no? Claro. Del cuidador. Entonces, al final, si ahí, por ejemplo, si la mamá es la que está haciendo el problema del niño, yo por más que quiera arreglar el problema del niño, pues no se va a poder. Claro. 100%. Te digo algo que me dijo Clau, una amiga y colega también. Ella es psicóloga, pero hizo si no me equivoco, hizo una maestría en terapia familiar. Y ella trabaja con niños, trabaja de orientadora en una escuela en la Ciudad de México. Y me dijo, Lu, es que no sabes lo frustrante que puede ser trabajar con los niños y darte cuenta a la hora de hablar con los padres, ¿no? Te das cuenta de que el verdadero conflicto que tienen esos niños son los padres. Y eso me llegó un montón, porque dije, claro, es que si nosotros como adultos no nos hacemos cargo de todo, ¿no? O sea, me refiero, obviamente no te puedes hacer responsable de lo que los otros hacen, pero sí de lo que eso dejó en ti, de la marca que dejó en ti, de eso es de lo que te tienes que hacer cargo. Y da coraje, ¿no? Porque dices, claro. como si fueron otros los que dejaron marca, como ahora yo, me voy a hacer cargo, pero es así. Y si alguien no es suficientemente responsable en la cadena, ¿no? De los grupos familiares, el bisabuelo, el abuelo, el nieto, el hijo, ¿me explico? No lo dije mal, pero se entendió. No, pero es que exacto, justo, sí, no es la sanación de generaciones, punto. Exacto, ahí sí nos podemos meter ya más un tema, creo yo, terreno como espiritual, pero que se puede validar mucho a través de la conducta, ¿eh? O sea, porque si yo hoy no me hago cargo, como les decía anteriormente, de las marcas que dejaron las violencias de otros, físicas, emocionales, sexuales, económicas, en todo sentido, si yo no lo reparo en mí, entonces lo que va a pasar es que quien va a tener que llevar esa carga va a ser mi hijo y así sucesivamente, ¿no? Claro. Entonces, claro que es confrontante, no es cómodo, ¿no? Asumir que eres tú el único que se tiene que hacer cargo de eso y nadie va a venir a rescatarte o a resolverlo, pero también al mismo tiempo creo yo que es redignificante, porque para las personas que no tuvieron suficiente acompañamiento o un acompañamiento amoroso, el saber que la solución está en tus manos te redignifica, porque si la solución está en manos de tu abusador, eso es algo que nunca se va a reparar y te condenaría, ¿te das cuenta? Claro.
No, y también viéndolo desde el lado, por ejemplo, de mi caso, que es una mamá, o sea, que nos acompañó en todo, claro que también hay que ver qué le faltó sanar, ¿no? Y claro que no hay que repetir patrones, porque al final somos repetidores de patrones, ¿no? Entonces, como que sí siento que esa parte de, bueno, tengo una mamá amorosa, tampoco significa que no debemos cambiar, tampoco significa que no debemos sanar o que no debemos hacer una introspectiva de nosotros, ¿no? Porque al final también nadie es perfecto y nadie tiene una mamá perfecta, o sea, ni nosotros somos perfectas, ¿no? Con nuestros hijos. Tenemos fallas, claro que tenemos fallas, tenemos a lo mejor en ciertos puntos temas emocionales de nosotras que estamos tratando, pero pues en esa temporada a lo mejor afectamos a nuestros hijos, pero pues es estar trabajando en nosotras para que ellos no lo repitan, o sea, como para que ellos sí estén creciendo emocionalmente mucho más fuertes. Claro, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, es un poco también despejarles la ecuación, es decir, claro que van a tener su propio camino, su propio trayecto de desarrollo personal, sus propias dolencias, pero creo yo que en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Trabajar con lo que más nos genera conflicto, de alguna manera también es un regalo para las siguientes generaciones, para nuestros hijos. Y es duro, porque enfrentar a nuestros problemas o enfrentar a lo... Por ejemplo, a mí en mi caso me cuesta mucho trabajo enfrentar las cosas que a lo mejor yo va a fallar mi mamá, en que a lo mejor ahorita me están afectando, porque pues para mí es una gran persona y para mí no, o sea, no es juzgarla, pero es duro enfrentarlo, es duro darte cuenta que a lo mejor ella cayó demasiado, muchos años ciertas cosas, entonces al final eso es lo que me afecta a mí y que yo me guardo, entonces hablarlo, cuesta mucho trabajo enfrentar las cosas, ¿no? Mucho, por supuesto. Sí, claro que hay que ser muy valiente, ¿no? Para hacer un proceso de análisis, por ejemplo, o sea, que sí lo sugiero mucho, el ir con un psicoanalista, o también atenderte por otras ramas, también está muy bien, ¿no? O sea, pero lo mismo, a nivel espiritual justo hablábamos de Luisa, que es una consteladora familiar que trabaja con nosotras en tribu, y decíamos que ambas, ¿no? Nos resistimos a acudir a las constelaciones como tal, ¿no? O sea, que nos parece así, al menos a mí me parece algo maravilloso, o sea, me parece increíble todo lo que mueve, pero al mismo tiempo digo, wow, qué confrontante y qué doloroso puede ser abrirte a esas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, sin importar la metodología que utilices para tratarte, para tratar esas marcas que tienes por las vivencias que has atravesado, lo importante es que sí tengas como el ímpetu, la entereza y la valentía, ¿no? Para querer atravesar por ese camino. Definitivamente no es cómodo, pero voy a mencionar algo que siempre le digo a los pacientes, y es que es mucho más incómodo el camino del síntoma. El síntoma en la clínica de la psicosomatía, sobre todo, puede llegar a matarnos, ¿no? O sea, el síntoma no es solamente una gastritis, no es solamente una úlcera, de pronto puede ser cáncer intestinal. Claro, ¿sabes? Sí, es que exacto, sí, sí. Escala. Y el hecho de tener que atravesar, ¿no? Por estos caminos de desarrollo personal es sumamente confrontante, doloroso e incómodo, pero lejos de escalar, te va a aliviar definitivamente. Te va a ayudar a colocar, ¿no? Esa dolencia en un lugar diferente, ¿no? Y sobre todo creo yo que se trata de aprender a vivir mejor con tus marcas, ¿no? Claro, que cada vez duelan menos, aunque sepas que están ahí, o sea, aunque identifiques, ¿no? La cicatriz emocional, que de hecho se llaman huellas némicas, que son huellas de la mente, aunque las localices, aunque sí siempre te quedas con esa sensibilidad. Pero es saber vivir con ellas. Exacto, no es lo mismo voltear a verlo y que cada vez que roces ese tema, entonces te des cosas llorando y te inhabilite, ¿no? A tocarlo, como por ejemplo, ahora que lo estoy haciendo, ¿no? Y te decía, bueno, para mí sí representa cierta dificultad hablarlo, sobre todo así públicamente, pero yo creo que estos temas no los podía ni siquiera hablar, o sea, de ninguna manera. Claro. Estoy segura de que hace 10 años atrás esto hubiera sido impensable para mí, ¿no? O sea, poder hablarlo y mucho menos públicamente, ¿no? O sea, era algo que ni siquiera me animaba a reconocer. Es más, puedo hasta decirte, Sandy, que
muchas de mis amigas cercanas de hace años, cuando ahora ya como adultas les voy platicando algunas cosas, se sorprenden muchísimo, ¿no? O sea, Sí, de cómo yo te conocía y no sabía esa parte tuya. exacto, exacto, porque pues les puedo platicar que cuando eres víctima de abuso, eh, es bastante común, sobre todo en los niños, que tú misma protejas a tus abusadores, Claro. porque de alguna manera el hecho de hablar de eso te vulnera, es como si tuvieras, al menos yo sí lo experimenté de esa manera, era como si yo tuviera miedo de que vieran las otras personas de mi entorno eso tan horrible que decían que había en mí, ¿no? Porque en mi grupo familiar existía esa conceptualización, o sea, de que yo era mala, ¿no? O sea, que había algo verdaderamente malo en mí. Y yo lo creía tanto que tenía miedo de que alguien más afuera, ¿no? Una amiga que yo quisiera mucho, lo viera también, que me tratara de esa manera y me viera con esos ojos. Pues es claro, es como cuando, por ejemplo, hay un caso de abuso sexual, justo. Hay veces que pueden tardar hasta 10 años en hablar O más. o De hecho, más. justo la legislación mexicana, si no me equivoco, está constituida de esa manera. O sea, que tienes 10 años para denunciar un abuso sexual. Okay. Pero hay procesos psicoterapéuticos, no sé, o sea, te puedo decir, yo he escuchado de otros analistas, a mí no me ha tocado, pero lo he escuchado de otros colegas, que les ha tocado de que una señora de 60 años, ¿no? Que está trabajando en terapia y reconociendo y abriendo el tema de que fue abusada por su padre, por ejemplo, durante años y que nunca lo denunció. Y estás hablando de que tal vez eso pasó cuando tenía, no sé, de los 5 a los 10 años, claro, y es una señora de 60 años, ¿no? Entonces, wow, por un tema de legislaciones, ¿no? Pues yo creo que tampoco está como muy bien regulado porque en realidad cada persona lleva su tiempo de elaboración, ¿no? Claro. Entonces, así como te puede llevar 5 años hablar de esos temas, hay a quien le puede llevar 50. Y no necesariamente, pues creo yo que eso ya lo invalida, ¿no? Invalida, digamos, que una... Sí, no por el tiempo. Aunque entiendo que, claro, hay recursos legales, ¿no? Como el tema de las pruebas, ¿no? Porque ya solamente tienes, digamos, que el discurso de la persona que fue violentada. Aunque también, por cierto, sí se puede avalar a través de... pues creo yo, no he atravesado por esos procesos con pacientes aún, pero sí puedes presentar ciertos recursos legales como psicoterapeuta que apoyen precisamente Al paciente. Exacto, exacto, la denuncia de ese paciente. Yeah. Pero sí, definitivamente son temas complicados, ¿no? Y regresando un poco al eje central o la columna vertebral de maternando sin mamá, ¿no? En mi caso se trata de eso, ¿no? Se trata más de una elección y mi intención, obviamente, al abrir un poco mi historia y compartirla, es abrir espacio, ¿no? Para que se permitan considerar no precisamente la decisión que yo tomé, sino los matices, ¿no? Que hay entre el todo y nada de esta relación madres e hijas, ¿no? Porque creo yo que somos necesariamente libres de elegir en qué manera nos queremos relacionar, ¿no? Y a qué personas dejamos entrar, ¿no? A nuestra vida. Y reitero esto de quitarle un poquito el peso a estas instituciones, ¿no? Que representa el padre, la madre, la familia, la mujer, ¿no? Es eso, creo que son conceptos ya institucionalizados que poco se cuestionan, ¿no? Y tan poco se cuestionan que entonces yo creo que pues logra dejarnos, al menos en mi caso me logra dejar un poquito pues este fantasmita de saber que hay cierta resistencia también para escuchar estos temas, ¿no? Claro. Para recibirlos. También muchas veces no solamente por el paradigma, no sé si tú opinas igual o no, Sandy, sino también porque creo que muchas veces las personas no saben qué hacer con esto, ¿no? O sea, cuando le cuentas algo así, algo conmocionante a una amiga, por ejemplo, no necesariamente va a saber qué hacer con esa información, ¿no? Y también puede incomodar un poco por ese lado, porque de pronto puede no ser tan común. Claro, incomoda. Al final incomoda a veces escuchar estas historias porque creo que es como un poco el
Pues son historias que a lo mejor si no están en tu vida, nunca han estado, pues claro que causan un shock, ¿no? Y el saber que como que lo vives, lo viviste, etcétera, claro que causa un shock. O sea, siento que sí, no es, y no cualquier persona puede apoyar en este tipo de temas, ¿no? Claro, claro, exacto. Sí, definitivamente, También. definitivamente. Y no juzgo como esta cuestión de justo no saber hacer con información, pero te digo algo, una vez en un taller que estuve haciendo de duelo, o sea, yo lo recibí como estudiante, el profesor decía que muchas veces, o sea, porque claro, hablamos de un montón de herramientas, ¿no? O sea, como de aprender a saber qué decir o cómo acompañar al paciente cuando tiene una pérdida muy cercana, ¿no? Pero justo dijo, también recuerden que la no intervención es una gran intervención. Hay muchas veces que no hay palabras para acompañar el dolor de la otra persona. Claro. ¿No? Y muchas veces el simple hecho de estar, ¿no? Ya es algo, ¿no? Y ya es un tipo de acompañamiento. Es más, él decía, cuando él va a velorios, normalmente la gente dice cosas como, ay, mi más sentido pésame, ¿no? O, lo siento mucho. exacto, exacto. Pero justo él dijo, yo nunca digo nada. Yo solamente acompaño. Estoy, acompaño y a la persona afectada, ¿no? O sea, quien se está despidiendo de ese ser querido, le doy un abrazo cálido y es todo lo que hago, porque realmente no hay nada que puedas decir que repare su dolor, ¿no? Ah, no, claro, 100%. Y también creo que a veces el duelo de cada persona es muy diferente. O sea, hay personas que no quieren recibir ninguna palabra, literal, ¿no? Claro. O sea, también. Entonces es un poquito ahí el acompañar, pero respetando justo. Claro, claro. El tema personal, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que justo por eso es tan valioso el tema de la no intervención. A veces el simple hecho de mostrarte o prestarte como abierto para el acompañamiento en términos de lo que el otro también pida, ¿no? Que por cierto ese es un gran ejercicio que me ha servido un montón, ¿no? De pronto cuando saltamos y ay, ¿cómo le resuelvo? ¿Cómo lo ayudo? ¿No? Me ayuda mucho esto de, ok, cuando el otro lo pida. Si lo pide, yo estoy aquí, ¿no? Estoy a disposición, se lo hago saber, ¿no? Y que la otra persona, nuevamente, para mí esto es muy importante, haga uso de su libertad, ¿no? Y entonces lo pida cuando lo necesite, ¿no? Un tema muy denso. Sí. Pues es que es un tema que, como les decía Lu, justo nos costó mucho trabajo como decidirlo porque son historias, como vieron, como que son polos opuestos. Creo que son historias totalmente diferentes y Lu y yo tenemos Tribu Mujer y vivimos infancias totalmente diferentes. Entonces creo que es parte de este podcast, es dejar muy claro un mensaje de nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para sanar y nunca es tarde para darte cuenta de qué fue lo que más te falló en tu infancia o qué fue lo que más te afectó, por decir, para que tú lo sanes y tú lo cures para tus siguientes generaciones, ¿no? O sea, que al final puedes estar maternando sin mamá, pero puedes estar maternando, sanando las cosas que te dejaron como parte de una mamá nueva, ¿no? Como una mamá que está enseñando a una persona nueva en la vida. Entonces creo que más que nos sintamos víctimas o como nos sintamos como esa parte de yo no lo tengo, entonces es por eso, que pues, al final sí es un tema de ser víctima. Es cuidarnos, es tratarnos, es buscar tu tribu, es buscar tu comunidad, es buscar ese apoyo, esa red de apoyo, esas herramientas para que salgas adelante. O sea, al final no estás sola y al final todas tenemos una historia. Como vieron, aquí hay dos historias muy diferentes. Y pues aquí Lu y yo tenemos esta tribu mujer y justo es parte de eso, ¿no? Yo creo que parte de nuestras historias fue lo que hizo que creáramos esta tribu. Claro, y si te fijas es bien particular, ¿no? Contemplando nuestras historias en términos de acompañamiento maternal, que hayamos decidido hacer un proyecto que se llame Tribu Mujer. Claro. Particularmente es, yo creo que resalta mucho y también hace mucho sentido.
Y fíjate que dijiste algo que en lo que me quedé pensando, ¿no? Esto de no somos víctimas, te la voy a voltear. Yo creo que sí podemos ser víctimas de algo, ¿no? O sea, en el sentido de que te pueden pasar cosas. Otra cosa es que te victimices, Ya. ¿no? Porque, claro, o sea, si, no sé, hay un ciclón y entonces tú estabas ahí, pues eres víctima. Ah, claro, sí, 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 obvio, sí. Puedes ser víctima del suceso. El tema es qué haces tú con eso. ¿No? Yo creo que si te quedas, no en posición de víctima, sino victimizándote, ¿no? Si tú te quedas victimizándote, empiezas a gozar, ¿no? De esa posición de, ay, a mí me hicieron y me pasó. Entonces yo creo que la manera de redignificar cuando tú has sido víctima de algo, por ejemplo, víctima de violencia, que sí, de hecho sí es mi caso, si eres víctima de violencia infantil, por ejemplo, puedes quedarte con eso toda la vida y llevarlo toda la vida como tu estandarte de me hicieron y por eso entonces yo justifico, soy, no voy a decir malas palabras, pero que soy mala persona, que lastimo adrede, que por eso entonces yo no me mido, que por eso entonces yo no soy responsable, ¿me explico? Y entonces ahí ya tu voces, ¿no? En la posición de victimización hace que trasciendas de víctima a victimaria. Y así es como se enciende precisamente este patrón de, y entonces como me hicieron, entonces yo hago y se lo paso a la siguiente generación y es una cosa de nunca acabar. La manera, creo yo, de cortar con eso, uno sí es poder reconocer, bueno, si fui víctima de que me haya sucedido tal cosa, ¿no? No me voy a victimizar porque eso es una elección y entonces hago algo con eso, empiezo a construir, por ejemplo, ¿no? Empiezo a construir todas las herramientas que me faltaron, empiezo a transitar ese camino que me duele tanto, pero con la intención de sanar y de estar mejor, y de ofrecer algo mejor también a nivel relacional, ¿no? Entonces yo creo que mucho de lo que les proponemos en tribu, ¿no? es esto, ¿no? Es uno, creo yo, sí reconoce tu historia, reconoce lo que sí te pasó, porque si no lo identificas, ¿desde dónde vas a partir para construir? ¿Me explico? Y una vez que lo tengas localizado, pues ten la valentía, ¿no? Para dar esos pasos, sosteniéndote de una tribu que tú elijas, ¿no? En los talleres, por ejemplo, decimos mucho, elige a tu tribu hasta de especialistas, ¿no? Que la nutrióloga, que la psicóloga, que la terapia de ángeles, que la que te haga tus limpias, ¿no? O sea, realmente la dentista, la ginecóloga, elige a tu tribu de especialistas, elige a tu tribu en términos de lo familiar también, ¿no? O sea, replantéate si son personas que de verdad están ahí con la firme convicción de acompañarte, de brindarte amor, y si no es así, reconsidera tus elecciones, porque lo familiar no es solo lo que te tocó, ¿no? Lo familiar yo también creo que es lo que tú puedes construir o reconstruir. Elige a tu pareja, elígela conscientemente y elige la manera en la que entonces vas a querer maternar, ¿no? Creo que se trata de muchísima conciencia, es un ejercicio fuerte. Es un trabajo día a día, no es, sí. No es fácil, ¿no? Tiene mucho compromiso. Y justo como no es fácil, si lo haces sola, ¿no? Mucho más complicado, ¿no? Nos ahogamos en un vaso de agua. Exacto, exacto. Entonces, reitero, creo yo que tener diversos puntos de apoyo, tener una red, tener una tribu que te acompañe para transitar no solo este tema, la vida en general, es la que te puede salvar. Es más, hablando de, por ejemplo, la prevención en contra del suicidio, siempre mencionamos los psicólogos que lo que sí puedes hacer, no puedes curar el trastorno mental de ese ser querido, pero lo que sí puedes hacer es ser red de apoyo. Y esto lo decimos mucho porque hay muchos estudios que avalan que los procesos psicológicos crónicos, ¿no? Que atraviesan las personas no poseen una red de apoyo favorable. Es mucho más probable y es bastante predecible que entonces el caso se va a cronificar. En cambio, si esa persona con la misma patología, misma situación, mismo todo, tiene una red de apoyo poderosa, es muy probable que se recupere, aún incluso cuando se trata de casos crónicos. Y les estoy hablando de cuando hay patologías psiquiátricas importantes. Ahora imagínate cuando son síntomas, ¿no? Que son mucho menos agudos. Si tienes una buena red de apoyo, ¿cómo no vas a salir adelante? Claro, 100%. Somos sujetos sociales, así que necesitamos de los otros. Exacto.
Pues muy bien, tribu, muchas gracias por acompañarnos en este revelador y sensible podcast. Esperamos sus comentarios, sobre todo queremos saber de sus experiencias, de sus opiniones al respecto del tema, que es muy amplio. Creo yo que inclusive podemos seguir platicando de esto en otras ocasiones con ustedes en diferentes formatos, así que bueno, esperamos que les haya gustado, que algo de lo que compartimos también les funcione a nivel personal, y pues como siempre ahí seguiremos en contacto a través del tribu. Gracias, tribu. Gracias.